Muy buenas tardes a todos. Gracias por sumarse nuevamente a esta iniciativa en esta quinta sesión de seminarios de investigación del programa de doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad de la Frontera. El día de hoy contaremos con la presencia de un miembro de nuestro claustro. Se trata del profesor doctor Sergio Late, quien es cirujano dentista de profesión, especialista en cirugía maxilofacial, magíster y doctor en ciencias odontológicas por la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil. Actualmente él es el director del programa de doctorado en ciencias morfológicas y tiene en su haber un sinnúmero de publicaciones y proyectos de investigación relacionadas a su área de investigación que dice relación con morfología humana y experimental y cirugía maxilofacial. Él nos va a deleitar en los próximos minutos con el tema normalidad y desarrollo en morfología facial, evidencia y aplicación. Dejo con ustedes al profesor doctor Sergio Late. Adelante, Sergio, y gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, profesor Manterola. Siempre un privilegio y un gusto conversar con usted, y las enormes felicitaciones por la iniciativa, que es una excelente oportunidad para discutir algunos temas de una forma más abierta, más directa, y compartir lo que hacemos dentro del programa, que es muy bueno para que todos conozcan las diferentes áreas que el programa ofrece y cómo va integrando las investigaciones también de una forma práctica, aplicada, y que resulte en beneficio para nuestra población, nuestra gente. Bueno, voy a proyectar acá. En estos breves minutos voy a discutir y conversar algunos temas de investigación que hemos desarrollado en el área de morfología aplicada, fundamentalmente en el aparato facial, y cómo ellos van comprometiéndose, enlazándose para obtener algunos puntos que hoy día son motivo de análisis y son motivo de preguntas también de cómo poder resolver de mejor forma los desafíos que se van planteando. Aquí también contactos, que también lo voy a colocar al final. Bueno, normalidad y anormalidad, ¿qué son? ¿Cómo van trabajando? ¿Cómo se van enlazando? Aquí tenemos el concepto de normalidad y desarrollo, y al final les voy a hablar también sobre algunos aspectos de envejecimiento que estamos incorporando en esta investigación, en esta línea. Cuando hablamos nosotros de normalidad, de condición facial, de morfología facial, tenemos que hablar de dos conceptos importantes. Uno, que lo determinamos función biológica, que es la forma en que integramos este conocimiento, esta forma de estructura de cómo la boca, la nariz, los ojos, los oídos van conversando. En el rostro tenemos 4 de los 5 sentidos, de forma que tiene un patrón importante este análisis. Y un segundo patrón que hablamos es la morfología facial, de forma que hoy estamos hablando fundamentalmente de un concepto que se llama función facial, que se llama función facial. Función facial porque va identificando el escenario de cómo la integración entre la forma y los elementos biológicos van determinando la función que tiene el rostro y cómo va estructurando la respuesta a los diferentes elementos ambientales. Entonces, en la primera etapa hablamos de crecimiento del esqueleto facial. Resulta que el esqueleto facial es vinculado a diferentes elementos, diferentes variables que se integran para dar la forma final del rostro. Y aquí tenemos que ser bien claros en que la edad, el sexo, la etnia y los elementos ambientales tienen roles importantes en estos escenarios. Tienen roles importantes para definir proporciones en esta región nasal, proporciones en región de labios, proporciones en región orbitario, en fin. Y también profundidad, ¿cierto? Cómo los diferentes patrones musculares, los diferentes paquetes de grasa empiezan a integrarse en diferentes estructuras faciales. Sabemos que nuestra estructura facial se compone de 28 huesos y ellos funcionan de una forma muy distinta en el esqueleto facial del pequeño, del bebé,
del niño, ¿cierto? Y del adulto, y también aquí nos falta una imagen del anciano, porque el esqueleto facial también se modifica en esta estructura. Cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, no podemos dejar de hablar de dos grandes investigadores en el área, que es Donald Ellow y Bernard Charnat, uno probablemente desde el área más de la estructura orofacial y otra más bien desde el área craneofacial, integrando diferentes conceptos que hoy día son sinérgicos en la búsqueda y respuesta a los diferentes elementos. El crecimiento óseo del rostro se vincula fundamentalmente por un crecimiento de tipo intramembranoso, que tiene un crecimiento lineal, con canales de Harvest muy bien definido, pero el cóndilo mandibular, que es esta estructura que tenemos acá, tiene un crecimiento fundamentalmente de tipo endocondral, o sea, de cierta forma es un tejido más esponjoso que empieza a interactuar en este crecimiento y viene con una matriz también que es a base de condrocitos incorporados a las diferentes capas y diferentes áreas de ese crecimiento. Luego, la pregunta viene, ¿tenemos relación entre la morfología del cóndilo y las condiciones de la morfología facial? Bueno, es una pregunta muy importante y las primeras respuestas las comenzamos a tejer el año 2008, cuando publicamos estas incipientes investigaciones que determinaban unos análisis donde el tamaño del cóndilo mandibular tenía proporción al cuello condilar, a la rama mandibular y al cuerpo de mandíbula. De forma que entendimos en ese minuto que si el cóndilo tenía más o menos crecimiento, estas estructuras podrían tener más o menos crecimiento también. Y cuando observamos una situación de una asimetría facial, donde tengo una proporción del lado derecho distinta al del lado izquierdo, y observamos que el mentón está desviado, en este caso hacia la izquierda, tenemos que ir observando necesariamente cómo se conforma la estructura facial y cómo estos cóndilos mandibulares van respondiendo. Y ustedes verán en esta imagen que el cóndilo que tengo en el lado izquierdo tiene un volumen muy reducido en comparación al cóndilo que tengo en el lado derecho, de forma que esa asimetría se va justificando en su escenario. Cuando tengo una condición de simetría facial y un aumento en el tamaño y forma de la estructura del tercio inferior del rostro, que en este caso es la mandíbula, y voy a observar, observo que estas condiciones se presentan con cóndilos mucho más generosos, de un volumen mucho más significativo, muy distinto a la imagen que les mostré en la slide anterior. ¿Cómo va creciendo el cóndilo? ¿Cómo desarrolla entonces el tercio medio del rostro? ¿Cómo desarrolla el tercio inferior del rostro? En estas condiciones donde tengo un crecimiento mayor en los cóndilos mandibulares, y si este cóndilo es proporcional en crecimiento en rama y cuerpo, observo un volumen mayor en esta zona y por consecuencia siempre voy a encontrar una reducción, una deficiencia en este crecimiento del tercio medio facial. Bien. Y ustedes ven aquí cóndilos también muy generosos, de un tamaño importante, de volumen significativo. Pero en este otro escenario, cuando tengo una reducción en esta forma, la respuesta de la maxila también es distinta. A este crecimiento reducido del cóndilo de la mandíbula, nosotros observamos patrones faciales muy distintos y, por supuesto, los cóndilos mandibulares que responden de forma también muy distinta a la imagen que veíamos recién. De forma que encontramos aquí algunos argumentos, algunas formas en que esto se va presentando. Bien, y para entender de mejor forma cómo el cóndilo va creciendo, utilizamos una condición clínica que se llama hiperplasia condilar unilateral, que es donde tengo un crecimiento aumentado de un cóndilo mandibular en versus el otro, y que genera una asimetría progresiva de desarrollo, principalmente en la adolescencia. En esas personas nosotros realizamos cirugías que se llaman condilectomías, que son retiros parciales de esta área de crecimiento alterado. Entonces, en todas estas estructuras condilares que retiramos, nosotros hicimos estudios histopatológicos con la doctora Vázquez, fundamentalmente, donde se hizo una serie de análisis progresivos para caracterizar esta enfermedad, debido a que lo primero que observamos en la literatura era la dificultad en el diagnóstico de cómo se iba presentando. Entonces, a partir de estos análisis, definíamos que el crecimiento endocondrial tenía ciertos progresos, porque este volumen condilar que ustedes ven aquí, distinto a este volumen condilar, se explicaba por la forma en que iba creciendo el cóndilo, donde teníamos condrocitos en diferentes áreas, diferentes capas de este cóndilo que iba avanzando hacia a la parte profunda de la cabeza condilar, con islas de cierta forma definidas, y con tensiones que mostraban crecimiento de tejido conectivo joven
un crecimiento bien significativo en diferentes áreas y con diferentes patrones en diferentes cóndilos también que íbamos estudiando. Nuestras conclusiones aquí fueron que se observaba siempre un crecimiento muy regular, muy secuencial, muy ordenado, que teníamos fibras colágenas jóvenes en algunos cóndilos que no debían tener necesariamente esas fibras colágenas jóvenes, y que observamos también presencia de islas de cartílago en alguna zona del entramado condilar. Y las preguntas continuaron porque era una forma de iniciar este sistema de entendimiento, y las preguntas continuaron para ver cuál es la capa de la superficie de este cóndilo mandibular que podría tener más implicancia en este crecimiento. Y para eso definimos esta nueva investigación que definía el valor de cada capa condilar y el valor de las islas de cartílago. Entonces observábamos que las capas condilares en esta serie de pacientes tenían algunos volúmenes distintos en algunas áreas definidas y que tendrían un rol importante principalmente en esta capa de fibrocartílago. Si ustedes observan esta capa de fibrocartílago que tenía más o menos tamaño en algunos sujetos, se relacionaba también con la migración de las islas de condrocitos hacia el interior de la cabeza condilar. Y con esas islas de condrocitos nosotros observábamos que a más profundidad, más tamaño del cóndilo yo podría alcanzar, lo cual me entregaba conclusiones interesantes porque estas islas de condrocitos podrían explicar muchos problemas que se observan por el crecimiento condilar. Ahora, paralelamente en este análisis, nosotros trabajamos con modelos experimentales, estudiando las fracturas faciales, ¿cierto? En este modelo en conejo, fundamentalmente para estudiar los gaps y cómo estos espaciamientos entre las fracturas iban a influir en las fijaciones que estábamos realizando. En este escenario, ustedes observan diferentes tamaños de cavidades, ¿cierto? Para las fijaciones con osteosíntesis definida. Entonces, en el grupo que tenía el menor tamaño de separación, nosotros observamos esta presencia de condrocitos bien activos en la zona, con una reparación endocondral definida. En el grupo 2, que presentaba una perforación algo mayor, ¿cierto? Alrededor de 4 milímetros, observamos también una presencia de condrocitos bien activa, como ustedes ven aquí, toda una matriz bien clara, con un proceso de reparación endocondral. Y en el escenario donde teníamos un tamaño mayor de estas áreas de este espacio de separación, nosotros observamos un infiltrado inflamatorio bien importante, con pocos condrocitos, lo cual indica que no es capaz de hacer su generación. ¿Por qué les traigo esto acá? Porque definíamos que la fase cartilaginosa, ¿cierto? La presencia de condrocitos es muy importante en la reparación ósea y que los elementos vasculares tienen que estar presentes, así como un soporte estructural para ese crecimiento. Ahora, esto es importante porque ya se había anunciado hace algunos años atrás, pero no muy atrás, que el cóndilo mandibular en su forma de crecimiento, en la etapa de la adolescencia fundamentalmente, emulaba o se asemejaba a una fractura en reparación. Y eso nos llamó profundamente la atención cuando iniciamos nuestras líneas de trabajo en esta análisis de morfología, porque si definíamos que este elemento era plástico en su sentido de reparación, en su sentido endocondral de reparación, probablemente nuestro cóndilo también podría ser plástico en la forma en que iba creciendo y en la forma en que se iba desarrollando. De forma que los componentes mecánicos y biológicos que influyen en el crecimiento condilar podrían tener un elemento plástico o de modificación durante su crecimiento. De hecho, las investigaciones han mostrado que cerca de un 80% de las células de la migración condilar vienen desde la parte superficial, y cuando se evalúa un cóndilo en las áreas más profundas de la cabeza condilar, cerca de la mitad de las estructuras celulares son provenientes de la superficie condilar, de forma que tiene sentido este modelo de crecimiento que nosotros estamos estudiando y la respuesta que se va a generar. Entonces, en el crecimiento, ¿hay relación del cóndilo y las características faciales? Probablemente sí. Y eso lo estamos viendo porque en la edad de los 10 a los 15 años existe un importante crecimiento condilar, donde los hombres tenemos un crecimiento vertical de casi 1,5 centímetros y en las mujeres tenemos un crecimiento vertical de casi 1 centímetro. Y si recordamos nuestras investigaciones iniciales, donde el cóndilo que se proporciona al cuerpo, proporciona a la rama y proporciona al cuerpo mandibular, disculpa, al cuello, a la rama y al cuerpo mandibular, observamos que este crecimiento de 1,5 centímetros hace que en los hombres tengamos un tamaño mucho mayor de mandíbula y en la mujer un tamaño bastante menor de mandíbula. Ahora, ¿el aspecto genético es importante? Claro que sí. Y en este escenario nosotros estudiamos la presencia de unos gemelos.
que hacen la presentación con estas patologías, observando que en ambos casos se observan asimetrías. En ambos casos hay asimetría. En un caso para el lado derecho y en otro caso hacia el lado izquierdo, pero no son iguales. Siendo gemelos no son iguales. Y eso indica que en un caso tengo una alteración con migración y rotación mandibular y en otro caso no lo tengo, de forma que los patrones ambientales y el fenotipo también actúan de forma importante en este análisis y podrían responder también al crecimiento plástico que va teniendo el cóndilo mandibular a lo largo de la vida. En estas investigaciones también hemos definido que el tamaño condilar aumentado presenta espacios articulares también muy regulares, muy definidos, y que se vinculan con este volumen condilar también de mayor tamaño y el aumento en el crecimiento del tamaño de la forma mandibular, y que este crecimiento unilateral que nosotros observamos en nuestro primer modelo de experimento y nuestros primeros modelos de análisis es comparable a los casos donde tengo crecimientos bilaterales, de forma que un crecimiento bilateral que me lleva a un crecimiento muy aumentado de la mandíbula podría ser perfectamente una hiperplasia condilar bilateral, semejante al modelo que se observa en las hiperplasias condilares unilaterales. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos hasta ahora? Básicamente que hay un crecimiento mandibular que tiene implicancias en el crecimiento facial y una forma facial que tiene implicancias en la función de la vida diaria. ¿Y por qué de la vida diaria? Porque implica que algunas alteraciones estructurales por ejemplo, respiración, masticación, fonación, deglución, podrían estar implicadas en estas alteraciones que nosotros vamos observando. De hecho, cuando observamos un crecimiento esqueletal de este patrón facial, con este patrón dentario y con este patrón esqueletal, observamos estas condiciones articulares, y cuando observamos un patrón distinto, contrario, observamos una forma muy característica de cómo se van presentando las relaciones dentarias, las relaciones de vía aérea y las relaciones también condilares. ¿Cuáles son las implicancias que este conocimiento, que esta línea, que esta evidencia va llevando al tratamiento? Bueno, primero definimos que las características faciales y cómo ellas se presentan tienen relación directa con el tamaño y volumen de la vía aérea. Si ustedes observan los escenarios donde tiene un crecimiento mayor de la mandíbula, por lo general tengo una vía aérea con un volumen más adecuado de mayor tamaño, y eso lo conseguimos con estas identificaciones comparativas, donde los sujetos con crecimiento mayor de mandíbula tenemos casi aproximadamente unos 5 o 6 milímetros cúbicos más de volumen de vía aérea que los sujetos que tienen bajo crecimiento. Como ustedes ven aquí, donde tengo pobre crecimiento de mandíbula, cuando tengo pobre crecimiento de mandíbula tengo una reducción muy significativa del volumen de vía aérea. Y eso tiene que ver porque al crecer limitadamente la mandíbula, la lengua se ubica en una posición más posterior, debido a que el hueso yoides y toda la musculatura suprayoidea también se ubica en una posición más posterior. Cuando pensamos en el escenario funcional y estético, tengo que pensar también en que el componente de la nariz está involucrado. Y eso fue una conclusión que obtuvimos y publicamos recientemente, donde la forma nasal, la estructura de nariz, está implicada en la relación de crecimiento maxilomandibular, porque la maxila es un hueso muy importante que genera todo el tercio medio facial, que incluye la órbita, que incluye la unión con el hueso cigomático y que incluye toda la pirámide nasal. De forma que nuestras conclusiones aquí es que si nos vamos a hacer una rinoplastía, primero observemos las características del esqueleto facial y posteriormente definamos si es necesario o no una rinoplastía o una modificación facial completa en base a la función que necesitamos mejorar. De la misma forma, cuando hacemos estos análisis para evaluar forma y tamaño, en este caso ángulo mandibular, y la incorporación de tecnología para mejorar contorno y mejorar estructura, tenemos que hacer un análisis con esta morfología. Y hoy día, gracias a la impresión 3D y al análisis de software incorporado a estos escenarios, podemos hacer que sean condiciones de simetría, de forma, mucho más perfectas que lo que teníamos antes cuando utilizábamos solamente los sistemas de stock, que eran básicamente chicos, medianos y grandes. El mismo escenario se observa cuando hacemos análisis de la zona de sínfisis mandibular, que frecuentemente lo utilizamos para toma de injertos y uso en técnica reconstructiva, donde observamos que las diferentes estructuras esqueletales, las diferentes formas faciales se involucran con diferencias en los volúmenes de estructura mandibular que yo podría utilizar para esa técnica reconstructiva. Ahora, en términos de diagnóstico, ¿cómo influye esto en el diagnóstico? Este es un análisis que estamos haciendo ahora con nuestra
nuestros equipamientos de estereofotogrametría, que son tecnologías muy avanzadas de análisis en 4K, donde hacemos estas mediciones de ángulo, de forma, para hacer nuestros análisis iniciales. Y aquí definíamos que la forma y el contorno nasal cambiaba de forma muy significativa cuando hacíamos análisis en reposo o análisis en sonrisa, de forma que la estructura esqueletal de crecimiento también se vincula sustancialmente a esta respuesta del labio y la nariz. Ahora, si pensamos en la planificación en un sujeto que tiene una alteración ya observada y necesitamos hacer la intervención para mejorar el escenario, y vamos a buscar información al respecto, la verdad es que el sesgo que existe en la evidencia es muy importante. De hecho, todo lo que son los estudios en 3 dimensiones para hacer planificación en cirugía virtual son extremadamente limitados. Parte de nuestro trabajo está en esa línea de investigación en cirugía virtual, en cirugía 3D y en la integración de la impresión 3D a todos estos escenarios, y ha sido bastante pobre el resultado, y eso nos llevó a tener que modificar mucho de nuestros análisis, mucho de nuestros trabajos que han desencadenado en esta investigación, parte de ella que publicaba el año pasado, un estudio prospectivo multicéntrico, donde tuve la oportunidad de colaborar y en una etapa coordinar este gran estudio multicéntrico que integra cerca de 6 países con diferentes análisis y diferentes etnias, donde hacemos un análisis muy detallado sobre cómo los tejidos blandos faciales se van incorporando a las diferentes estructuras esqueletales y cómo estos tejidos blandos faciales responden a los movimientos que también se están haciendo acá. Ahora, cuando ejecutamos la cirugía, tenemos que ejecutarla con seguridad para establecer dónde se van a mantener estos patrones faciales. Y para eso tenemos que hacerlo en base a osteosíntesis y el uso de placas y tornillos, como ustedes lo ven aquí. En estas investigaciones confirmamos que a través de estos ensayos mecánicos con máquina Instron, que la estructura esqueletal, la estructura de la osteotomía podría ser manejada perfectamente con este tipo de placa, con este tipo de fijaciones, sin necesidad de tener que usar más volúmenes de fijación. Lo mismo hacemos en la zona mandibular, donde tenemos que definir la zona de osteotomía, donde queremos modificar las estructuras faciales, y la fijación con diferentes tipos de osteosíntesis, incluyendo aquí, por ejemplo, la osteosíntesis personalizada en base a impresión 3D en titanio, que están muy en la tendencia actual, pero que biomecánicamente probablemente no tengan ninguna diferencia, que fue lo que nosotros concluimos en esta investigación cuando la desarrollamos al comparar con diferentes modelos de osteosíntesis. De la misma forma, donde hacemos la osteotomía interdentaria, que fue otra pregunta que se planteó en base a estos diferentes patrones esqueletales, esto lo publicamos el año 2018 en el British Journal, donde también se hace un análisis muy adecuado y muy extenso y definíamos en qué lugares se puede hacer la osteotomía y en qué lugares no se puede hacer la osteotomía para asegurar la vitalidad dentaria y la estabilidad de los escenarios clínicos postquirúrgicos. Esto va fundamentalmente a ayudarnos en los capítulos de integración. ¿Qué significa integración? Entender que las características faciales, la morfología facial que se originan en el desarrollo, tienen también puntos importantes en la totalidad del rostro. Y no podemos pensar solamente en corregir una estructura esqueletal sin corregir el rostro completo en la forma en que se va planteando su crecimiento. Y eso nos lleva al análisis de lo que manejamos hoy día de la rinoceptoplastía y la cirugía ortognática, como un facial makeover, como un cambio de imagen facial, que estamos en proceso de trabajo y partimos con este estudio de una serie de casos bastante definidos para este escenario. La integración de los sistemas 3D se va colocando cada vez más fuerte y nuestra investigación en nuestra línea de trabajo también va en ese sentido, donde se integra lo que es la planificación virtual y la impresión 3D, como les señalaba anteriormente, donde a través de sistemas virtuales es posible anticipar perfectamente estos procedimientos quirúrgicos, modificarlos y obtener características de movimiento esqueletal y también movimiento de tejidos blandos, como ustedes lo ven aquí, y a través de unas imágenes de video es posible observar cómo se va movilizando toda la estructura facial y eso llevarlo a nuestras investigaciones que son mantenidas constantemente. Bien, características faciales que avanzan importantes en una secuencia quirúrgica que permite que en corto plazo se obtengan resultados muy eficientes en base, insisto, a toda esa línea de trabajo que se van definiendo. De la misma forma, la impresión en titanio permite la instalación de implantes personalizados que también van respetando la morfología facial para que esta articulación, en este caso, pueda responder perfectamente a la función esqueletal normal del escenario que estamos planteando y lo que se requiere para esa función.
¿En qué estamos hoy día? Incorporando este conocimiento al envejecimiento. El envejecimiento facial es muy importante y es clave en lo que nosotros observamos hoy día. El envejecimiento facial se incluye en cambios del esqueleto facial. Hoy día ya sabemos que los paquetes de grasa, por ejemplo, periorbitario, son bastante definidos, muy estables, pero los cambios óseos van agudizando cambios en ese escenario de posicionamiento de esa grasa, de forma que es importante entender este crecimiento esqueletal y cómo va cambiando en el envejecimiento. Y esa es la investigación que estamos incorporando hoy día a la línea de trabajo en morfología facial y crecimiento. Entonces nosotros estamos en morfología facial, crecimiento y envejecimiento dentro de los próximos años como análisis importante. ¿Cuáles son nuestras conclusiones hasta ahora? La forma facial impacta en la función, por supuesto, ya tenemos claridad sobre eso. La integración en la anatomía facial es clave, tenemos que pensar en elementos integrados para responder a nuestro requerimiento. Y por supuesto la integración terapéutica es súper importante cuando tenemos que aplicarla desde la investigación básica que estamos haciendo. Bien, estos son mis contactos. Aquí tienen la forma de obtener las investigaciones que están aquí o pueden contactarme para responder algunas de las mismas. Bien, muchas gracias por la atención y espero haber respondido adecuadamente en estos breves minutos a comentar lo que estamos haciendo en estas investigaciones. Muchas gracias por la atención. Estoy dispuesto a responder las preguntas y conversar sobre este tema. Muchas gracias, Sergio, por tu interesante y novedosa conferencia, aunque haya sido muy apretada en honor al tiempo. Hay detrás de esto, bueno, una parte importante de tu vida en esta línea de investigación que ha generado una serie de frutos. Y esa es una de los objetivos que se persiguen con esta seguidilla de seminarios de investigación. Por una parte, que los estudiantes del programa conozcan lo que hacen sus profesores, que eventualmente los contacten luego para que sean sus guías o colaboren en alguna investigación, pero además cumple un objetivo secundario y no por ello menos relevante, es que estemos nosotros mismos viendo lo que están haciendo nuestros pares, los profesores que comparten el día a día con nosotros y que en este loco mundo en que vivimos a veces no tenemos tiempo de contarnos mutuamente lo que estamos haciendo, porque cada cual tiene un área de desarrollo a veces bastante distante de la del otro. Y lo que viene haciendo el profesor Olate desde hace muchos años ha sido no solamente muy interesante, sino que pionero en una serie de elementos que acaba de compartir algunos con nosotros, eh, eh, basándose en estas imágenes de su productividad, que dicho sea de paso, es una de las más altas de nuestra universidad, por lo cual también vaya a él una felicitación, porque esto no es frecuente de ver, que la gente publique lo que hace, y no solamente lo publique, sino que tenga un volumen de producción tan elevado como el que tiene Sergio. Yo solamente quería hacer una pregunta un tanto técnico-metodológica, Sergio. ¿Cómo, bueno, quizás no tiene una respuesta, pero a lo mejor sí ya lo han pensado, cómo intentan reducir la presencia de sesgos, ya sea de clasificación o sesgos de medición, en esta actividad que es tan manual? Y te lo pregunto de cirujano a cirujano, cuando uno mete las manos, eh, basta la forma en que uno mete la mano en un campo quirúrgico para que pueda generar una alteración que, si bien es cierto, no impacta en un enfermo, pero en varios enfermos sí puede ir impactando en términos de centímetros, milímetros o lo que sea, de algo que se esté midiendo. ¿Cómo lo hacen o cómo han pensado poder hacer para minimizar el efecto del factor manual dentro de la práctica quirúrgica maxilofacial? Excelente, Carlos, muchas gracias.
Y pues ese es uno de los problemas que vemos todos los días, en cómo controlar el sesgo dentro de los procesos que estamos haciendo y cómo hacer que sean más reproducibles, ¿cierto? Todos los escenarios que vamos manejando. Uno de ellos, una opción que manejamos, intentar estandarizar todos los procesos y en eso incorporamos todo lo que son las tecnologías 3D para obtener captación, ojalá en un solo tiempo. Y de hecho, el artículo que les mostraba de análisis de diferentes estudios, el gran problema es que se integran análisis 2D con análisis 3D. Por ejemplo, 2D para el esqueleto facial y 3D para el rostro. Y los resultados son muy distintos. Y los resultados muy distintos si lo hago en tiempos de análisis separados. O sea, si hoy día hago una medición y mañana hago otra con diferentes métodos, por supuesto que va a ser todo distinto. Hay algunas publicaciones, fíjate, que publicadas con 3 meses de seguimiento y con 3 meses hay cambios radicales que no se pueden medir a los 6 meses o a los 8 o los 10. Entonces, lo prospectivo ha sido también bien complejo en este escenario. Entonces, hasta ahora lo que estamos intentando colocar siempre es el apoyo de la imagen objetiva. ¿Qué es la imagen objetiva? Probablemente es lo que obtenemos con tomografía, probablemente es lo que tenemos hoy día con esta cámara facial 3D que nos entrega el tiempo y momento medible. O sea que como tiene 4K incorporado, puedo hacer la medición en el tiempo que crea más próximo al estudio también tomográfico o de imagen o de repeticiones de mediciones que yo pudiese hacer. Esa es como la única alternativa que manejamos ahora como para ir mejorando el escenario, porque realmente es bien crítico. Muchas gracias, Sergio. Aquí tengo dos preguntas en el chat. Elisabetta Gercio consulta hasta qué edad crece fisiológicamente el cóndilo mandibular, más allá de su adaptación, perdón, en modo de poder repercutir en el desarrollo facial. Nuestros análisis nos llevan hasta los 17 años aproximadamente, pero el volumen más significativo de crecimiento está entre los 10 y los 15 años. De forma que si yo pensar en modificaciones, que ya hay estudios que lo están haciendo, con la instalación, por ejemplo, de factores de crecimiento para la manipulación de condrocitos a nivel del cóndilo mandibular. Con esos factores de crecimiento se ha podido reducir y aumentar el crecimiento del cóndilo y con eso aumentar las características o cambiar las características mandibulares. Eso se ha hecho en experiencias con animales. Entonces, hasta en nosotros seres humanos, hasta alrededor de los 17 años pensamos que está involucrado. Después de los 17 años, si tengo un crecimiento mayor, puedo pensar en tumor, porque ya sale del proceso de crecimiento normal. Pero si después de los 17 años tengo una reducción de su crecimiento, que también se producen, están muy relacionados con alteraciones de osteoartritis y reducciones condilares, probablemente también por otro tipo de enfermedades. Muchas gracias, Sergio. Hay otra pregunta de Georgina Muñoz, que pregunta si acaso hay relación entre el crecimiento óseo condilar y la plagiocefalia. Hay relaciones, hay relaciones. Esa es parte de investigaciones que yo no he realizado, pero hay un grupo muy importante que realiza estos trabajos y sí hay relaciones. Hay relaciones desde el sentido de que el rostro y el crecimiento craneofacial es totalmente integrado y son colaborativos de cierta forma y como esta adaptación se va produciendo, hay una relación muy clara en estos escenarios. Entonces, el sentido del día es que todo esto tiene relación. Estamos en relación a nivel orbitario, a nivel craneal, ¿cierto? Pensemos que la articulación se integra en la fosa articular que es parte de la fosa craneal media. Entonces, si tengo alteraciones de la fosa craneal, voy a tener alteraciones de cómo se comporta el cóndilo mandibular. Gracias, Sergio. Aquí otra pregunta de Elisabetta Gercio. Si acaso ha estudiado la relación entre desplazamientos discales y asimetría mandibular. Personalmente no la he estudiado aún, pero sí hay investigaciones que hacen esos análisis.
Bien, y se define cuando hay una alteración del disco, hay probabilidad de alteraciones de la posición del cóndilo. De hecho, el espacio articular disminuye. Eh, no es tan fácil ese análisis porque en la mayoría de los casos se debe hacer con resonancia. Y hay un tema también de costos vinculados y de seguimiento de los pacientes que no siempre se ha mantenido. Entonces, eso creo yo que ha limitado un poco ese análisis, pero sí hay investigaciones que lo demuestran. Gracias, doctor Olate. Sigue Ujú. ofrecida la palabra para preguntas o comentarios. Hola, muchas gracias, doctor Sergio. Excelente presentación. Yo no tengo ninguna pregunta específica. Básicamente, informar a los participantes que pueden reactivar sus audios por ellos mismos para hacer cualquier comentario o pregunta. No es necesario que las hagan solamente en el chat, ya están habilitados. Y además en el chat puse un link para una encuesta cuando termine la sesión, para que puedan, por favor, responderla idealmente. Eso es todo, nada más. Felicitar. Una No, consulta, excelente. Sergio, ¿cuál es el tiempo de seguimiento mínimo que utilizan o que consideran ustedes cuando hacen estas intervenciones o, o por grupo de intervenciones? Yo me imagino que en otros ámbitos quirúrgicos uno habla o de meses o de años. Bueno, en el mundo Ujú. oncológico 5, 10, 20 años. ¿Cómo lo hacen ustedes en el mundo maxilofacial? Para este tipo de procedimientos se pide al mínimo un año de seguimiento. El seguimiento para la publicación, por lo general, es el año de seguimiento. Con 3 meses, con 6 meses, aún hay cambio en la disposición de tejido blando. Y es súper interesante eso porque los tejidos blandos faciales hoy día se está analizando el paquete graso, los paquetes de grasa facial, y cómo estos paquetes de grasa se van integrando al movimiento muscular. Entonces, entendiendo que el músculo de la mímica facial tiene patrón de grasa submuscular y supramuscular. Y esos patrones están ahí para que el músculo de cierta forma se pueda lubricar en su movimiento. Y eso no son respuestas, digamos, muy antiguas. De hecho, los paquetes de grasa se publicaron recién en 2006 como paquetes definidos con su relación y se hizo en base a métodos con resonancia eh, y con infiltración directa en cadáveres para entender dónde se encontraban. Y a partir de eso vino todo este boom que hoy día tenemos de lo que es las técnicas de rejuvenecimiento facial no quirúrgico, donde se inyectan diferentes tipos de elementos en esos paquetes de grasa para mejorar contorno y formas faciales, desde el punto de vista fundamentalmente estético. Entonces, eso que es conocido hace alrededor de 15 años atrás, aún no se incorpora completamente a lo que son los análisis faciales y las unidades faciales para el seguimiento de los pacientes. Entonces, está súper interesante esto porque está muy versátil en cómo se van incorporando. Todo lo que son las tecnologías 3D están súper potentes y están muy incorporadas al día a día de la cirugía maxilo. Entonces, estas investigaciones están teniendo cada vez más importancia por eso. El seguimiento, como digo, tiene que ser de un año si uno piensa en publicación científica, como para que sea más estable. Muchas gracias, Sergio. Muy bien. Sigue ofrecida la palabra. Sí, doctor Manterola, a mí me gustaría preguntar. Doctor, Gracias. Buenas tardes, doctor Sergio Late. Tardes. Tengo una duda respecto al sesgo de clasificación. Si en sus investigaciones han podido identificar algunos síndromes en relación con lo que se ha estudiado. Porque hay síndromes que son muy obvios, ¿no? Y que están descritos en la literatura, son los que más se encuentran, pero hay otros que pueden ser todavía más raros, o se consideran dentro del grupo de enfermedades ultra raras. Yo he tenido la fortuna de trabajar con uno de ellos, el nombre de esta enfermedad es el síndrome de Andersen-Tawil, que se caracteriza por tener arritmias, síndrome de QT largo, tienen alteraciones musculares, pero también tienen alteraciones óseas. Y en el contexto de las alteraciones óseas, casi nadie los ha estudiado.
Entonces, de ahí mi pregunta, ¿no? ¿Qué han podido identificar? Gracias. Te agradezco la pregunta, es muy, muy interesante, es súper interesante, porque en la medida que uno va analizando estas alteraciones de crecimiento, va observando que hay otros componentes involucrados. Por ejemplo, cuando tengo reducciones en el crecimiento mandibular, tengo involucradas alteraciones respiratorias. Entonces, al tener alteraciones respiratorias, vienen otras consecuencias asociadas. Y ahí viene quizás la pregunta, como decíamos antes, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina, cierto? ¿Qué ocurrió primero? Quizás la misma alteración respiratoria inicial es la que me va limitando el crecimiento mandibular porque quizás no es más necesario. O sea, se van produciendo una serie de preguntas enlazadas. Hay algunos síndromes fundamentalmente definidos en la infancia y que se manifiestan sustancialmente por el crecimiento craneal y orbitario, que es lo primero que crece en los infantes. Como estos son crecimientos tardíos, no hay tanta relación específica con algún síndrome como tal. Pero es una excelente pregunta y eso lo colocamos, por ejemplo, en los sujetos de mucho crecimiento mandibular, donde la acromegalia podría presentarse como un síndrome cierto característico de esos sujetos. No lo hemos limitado, no lo hemos estudiado tan profundamente en ese sentido, pero es una pregunta que se ha planteado ya en algunos momentos y quizás deberíamos incorporar en algunos escenarios. Sí, muchas gracias. En específico para la enfermedad que comenté, es un canal de potasio, es el KCNJ2, y lo que llama la atención es cómo tiene esa participación este canal de potasio para el desarrollo de los huesos, ¿no? Porque a nivel facial aparentemente la afectación no es tan importante, pero muchos de esos pacientes pasan desapercibidos. Entonces, imagino que hay más información y proyectos que se pueden derivar de ello, de las arritmias y su participación también en el desarrollo facial. Gracias. Gracias, Armando. Gracias, Sergio. Sigue ofrecida la palabra. Bien, si no hay más comentarios o preguntas, quizás ya vamos cerrando. Le quiero preguntar a la doctora Otzen por el tema de estas encuestas de satisfacción, si ya está o todavía hay que esperar un momentito. No, está el link en el chat, está el link. Así que no hay ningún problema. Ahí está, es un cuestionario en Google Form y pueden contestar. Bien, se ofrece la palabra por última vez. Comentarios, felicitaciones, saludos. La idea es que este sea un espacio ameno no solamente de preguntas, del nivel de las preguntas que hizo el doctor Armando, sino que también puede ser también una felicitación y un apoyo para nuestro doctor. ¿Se cayó el doctor Orlate? ¿Se fue? Parece que sí, me parece novedoso el tipo de estudio que hace y también los instrumentos que se llegan a requerir, ¿no? La disponibilidad o el acceso a ellos, porque en algunas ocasiones es un impedimento, ¿no? Para proponer nuevas líneas de investigación. Y creo que es muy novedoso lo que hace el doctor. Ah, Disculpen, ahí volvió a ser. me caí. Bueno, Sergio, estábamos haciendo un par de comentarios respecto de lo novedoso de tu propuesta y el avance que permiten todo este tipo de técnicas y de procedimientos en los cuales tú estás activamente involucrado. No habiendo más comentarios, no sé, quiero ofrecer la palabra a la audiencia o a nuestro expositor. Bueno, yo quiero, bueno, como lo hice al principio, felicitarlos porque encuentro que es la forma en lo que están haciendo con este tipo de reuniones, es la forma de llevar estos temas de investigación más próximos, ¿cierto?,
a nuestros estudiantes, a la gente que se interesa en el área, y de una forma más coloquial establecer estos tópicos que son a veces un poco áridos y que ya se van viendo como más próximos, y eso creo que es súper bueno. Así que felicitaciones a toda la cabeza pensante que está detrás de estos procesos. Bien, Bien. vamos cerrando. Agradecer una vez más a Sergio, no solo por su brillante exposición, que da cuenta de una vida de trabajo detrás de todo lo que nos ha mostrado, sino que la solidez con que lo ha hecho, no solamente por el bien de sus enfermos, sino que en un proceso docente y formativo continuo hacia las generaciones venideras. Muchas gracias, Sergio, por la gentileza de compartir con nosotros parte de tu experiencia, por acompañarnos esta tarde. Y muchas gracias a todos los participantes en este seminario. Recordarles que el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal tendremos nuestro 7º seminario, al cual los dejo cordialmente invitados a todas y a todas. Muy buenas tardes, que estén muy bien, gusto de verlos y cuídense mucho.